Bueno, en principio de la máquina térmica es justamente ese, poder generar un trabajo a partir de un calor recibido. Entonces aparecen los distintos tipos de motores térmicos, como son los de combustión interna y como son los de combustión externa. ¿Cuál sería un ejemplo de un motor de combustión externa? La máquina de vapor. ¿Por qué una máquina de vapor? Porque en realidad la máquina que está recibiendo ese fluido y que está produciendo un trabajo, ese calor que recibe esa máquina que se está transformando en trabajo, ¿dónde se está generando? En una caldera, o sea, en una fuente externa a la propia máquina. En cambio, cuando nosotros hablamos de un cilindro pistón, ¿qué significa? En todos los problemas aparecen y que los vuelven locos el tema de si se comprime, si entrega trabajo, si cambia la energía interna, que es la gran preocupación que tienen todos ustedes ahora. Bueno, todos esos cilindros pistón justamente son mecanismos que utilizan el calor como una forma de transformar esa energía en un movimiento alternativo. Ese movimiento alternativo es el que se produce en el pistón que sube y baja dentro del cilindro. Esa entrega de calor, en ese caso en particular, se produce por la combustión del combustible. ¿Quién inicia esa combustión? Adentro del cilindro, ¿quién la inicia? La bujía, la chispa, es la que produce el inicio de la combustión entre el combustible y el aire. Y esa entrega de calor es la que hace que el pistón se expanda. Y por eso estamos hablando de combustión interna, porque dentro del mecanismo que está entregando trabajo es donde se está produciendo la combustión. En cambio, en el caso de una turbina, la combustión se estaría produciendo en una caldera ajena a la propia turbina. La forma de representar lo que son las máquinas térmicas se representan a través de dos fuentes que se encuentran a distintas temperaturas. ¿Por qué dos fuentes? Recién no hablábamos de fuente, sino que hablábamos de calor recibido y de calor entregado. Pero cuando estamos hablando de calor recibido y calor entregado, tiene que venir de algún lado ese calor. Ese calor que hablábamos de calor recibido por el gas dentro del pistón, puede venir a través de una fuente que se encuentra a una temperatura más alta, por eso se denomina foco caliente. Foco, por lo que decíamos, que la característica de un foco calorífico, una fuente térmica, son todos nombres similares que tienen la particularidad de entregar una determinada cantidad de calor a una temperatura constante. Es decir, que por más que está entregando energía térmica, el sistema no se enfría. Y por otro lado, tenemos una cesión de calor a una fuente fría, que es Q sub 2, y la diferencia entre la energía recibida por el sistema y la entregada por ese mismo sistema es el trabajo realizado. Entonces, por eso justamente esta es la forma gráfica en la cual se representa una máquina térmica. Aparecen distintos enunciados como distintos intentos para poder justamente encontrar una explicación a estos fenómenos de la conversión de
fundamentalmente de calor en trabajo, que no tiene un rendimiento del 100% como lo tiene cuando hablamos de trabajo en calor. Entonces aparecen distintos enunciados, como son el enunciado de Kelvin. Es imposible obtener efectos mecánicos de una porción cualquiera de materia enfriándola por debajo de la temperatura del más frío de los objetos que la rodean. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no podemos obtener una cantidad de trabajo si no hay otro medio que se encuentra a una temperatura más baja del sistema del cual queremos obtener trabajo. Parece un trabalengua, pero en definitiva, es decir, si yo quiero sacar trabajo de agua caliente, necesariamente tengo que tener un medio que esté por debajo de la temperatura de ese agua caliente para poder obtener un trabajo determinado. Planck dice que es imposible construir un motor que, trabajando según un ciclo completo, no produzca otro efecto que elevar un peso y enfriar un foco calorífico. Es decir, que solamente extrayendo energía de un solo foco esté entregando una determinada cantidad de trabajo para elevar un peso. Y después se combinan estos dos enunciados, que prácticamente hay una concordancia en los mismos, a pesar de que se enuncian de maneras diferentes, y nos dice: es imposible construir un motor que, funcionando según un ciclo, no produzca otro efecto que extraer el calor de un foco y realizar una cantidad equivalente de trabajo. Y después tenemos el enunciado de Clausius, que nos dice que es imposible construir un dispositivo que, funcionando según un ciclo, no produzca otro efecto que extraer calor de un cuerpo más frío a otro caliente. Todo esto, bueno, ya lo vamos a ver en todo caso más ejemplificado, pero en forma gráfica se puede entender mucho más fácil que como están enunciados a través de las palabras. Pero, es decir, los tres dicen cosas diferentes, pero que son concordantes entre sí. Es decir, cuando hay una relación estrecha entre todos los enunciados, de manera que nos hace decir que si uno de ellos es verdadero, todos los demás son verdaderos. Esa es la concordancia a la cual me estoy refiriendo. Acá aparece una muy leve definición de lo que son los móviles perpetuos de primera y segunda especie. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un móvil de primera especie? Es aquel que puede mantener el movimiento indefinidamente a partir de un impulso inicial. Y el de segunda especie, que se puede crear energía indefinidamente a partir de otra fuente de energía. ¿Conocen algún móvil perpetuo? El péndulo. Pero, claro, lo que pasa es que el péndulo, claro, sería un móvil perpetuo, pero no es un móvil perpetuo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una fricción. Entonces, si no hubiera la fricción, justamente podríamos estar hablando de que hay una conversión indefinida desde una energía, como sería la energía potencial, a una energía cinética y viceversa. Entonces, sería un móvil que permanentemente estaría funcionando y transformando una energía cinética en potencial y potencial en cinética. Ahora, ese móvil perpetuo es fácil observarlo de que no es así. Pero el hombre ha tratado indefinidamente de desafiar este segundo principio de la termodinámica, tratando de construir estos móviles perpetuos, que obviamente no son
tan evidentes como lo que sería un péndulo. ¿Conocen algún otro? Depende de cómo se mide también, por ejemplo, cuánto vive uno. Supongamos toda la humanidad habiendo que el sol brilla, digamos, eternamente. Claro, sí, eso tiene mucho que ver justamente con los tiempos en los cuales se manifiestan esas fuentes de energía. Hay montones de móviles perpetuos donde... A ver. O sea, aprovechan, le dan un impulso inicial y después con los contrapesos hacen que solo traigan petróleo. Sí, en realidad no sería el ejemplo más obvio, porque en realidad eso trabaja con una bomba que está trabajando, que está entregando una determinada energía eléctrica, entonces bueno, produce ese movimiento y ese efecto es el que bombea el petróleo. Claro, el tema es algo ridículo que yo les estoy planteando, porque estoy diciendo que el móvil perpetuo está desafiando los principios de la termodinámica y le estoy preguntando ejemplos de lo que serían un móvil perpetuo. Lo que pasa es que entonces en condiciones ideales podría existir un móvil perpetuo. Lo que pasa es que no existe por las condiciones reales en las cuales se manifiestan estas transformaciones de energía. Es decir, un péndulo ideal también sería un móvil perpetuo. Lo que pasa es que es un sistema ideal. Bueno, ese sería un vaso de autollenado. Entonces, la teoría es que dándole un pulso inicial, es decir, una presión inicial suficiente, tendría la posibilidad de estar llenándose en forma permanente sin consumir ningún tipo de energía. Ese es uno de los tantos inventos que se buscaron justamente para desafiar a la termodinámica y con sus principios. ¿Qué significa eso? Es decir, que teóricamente, si esto existiera, se darían cuenta que habría una generación de energía en forma permanente. Se estaría autogenerando su propia energía. ¿Nunca lo han visto esto? Sí, son las bolitas que van pegando. Bueno, hay muchísimo, pero muchísimo. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre, todas las... ¿No han visto el pajarito que toma agua? Es un pajarito que se le pone un vaso de agua y que permanentemente ese pajarito puede estar tomando, digamos, no tomando agua, permanentemente en movimiento, y no hay ninguna pila que lo mueva, porque también existe eso, que hay un montón de ejemplos, pero que en definitiva son aparatos que son movidos por alguna pila que tienen escondida en algún lado. Entonces es lo que le está dando la energía. Pero en general siempre el hombre buscó desafiar justamente la termodinámica buscando ejemplos de móviles perpetuos como para decir esto produce su propia energía. Y este sería uno de los casos. Y esto existe. Y esto puede ser. Pero ¿qué pasa? Esto funciona en determinadas condiciones. Es decir, funciona con un líquido gasificado. No, acuérdense, no. Mirá, es mucho más simple. Había un líquido que perdía toda fricción, podía fluir permanentemente. Claro, pero estás idealizando algo, entonces estás volviendo a lo ideal. Cuando lo traes a lo real, no funciona. O sea, llega
llega un momento que hay una... Porque ¿qué pasa? Que yo le puedo estar dando una energía inicial y eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que debido a las pérdidas de energía primero por rozamiento, llega un momento de que por más que dure ese sistema, va a llegar un momento que se detiene. El problema es justamente decir que un sistema se puede mantener indefinidamente con ese movimiento. Entonces, es decir, estar diciendo eso es estar generando energía. ¿Por qué genera energía? Porque el rozamiento es inevitable. Y si hay rozamiento, hay una pérdida de energía que se está produciendo en forma permanente. Entonces, si no hay nada que le esté dando energía en forma permanente, obviamente algo está pasando y en algún momento se va a parar. Entonces, ese sistema, así como está, funciona, pero como les decía, en determinadas condiciones. Si uno le pone agua, ¿qué es lo que pasa con el agua? ¿Qué es lo que piensan que pasa cuando yo le pongo agua a este vaso? Claro, se igualan y no pasa nada. Ahora, cuando yo busco un fluido gasificado, como puede ser cerveza, como puede ser una Coca-Cola, ahí se lo ve funcionar maravillosamente porque empieza justamente a producir ese efecto de autollenado teóricamente en forma indefinida. ¿Cuál es el tema? Que en realidad, ¿por qué un líquido iguala las dos alturas? Porque las dos en definitiva estarían sometidos a la presión atmosférica. ¿Está bien? En un líquido gasificado, este tubo se llena de espuma. La espuma tiene un menor peso específico, entonces asciende por encima de este nivel y es donde justamente se produce ese efecto. Ahora, ¿ese efecto cuánto dura? Hasta que se le acaba el gas. No es que no tenga, no la tendrían en el cero absoluto, pero como es imposible llegar al cero absoluto, es decir, los semiconductores a temperaturas muy bajas disminuyen mucho las pérdidas de energía, pero no totalmente. Entonces, justamente ese no totalmente es el que hace que nunca se pueda llegar a lograr ese móvil perpetuo, del movimiento perpetuo indefinido en el tiempo. Bueno, esta era una curiosidad y generalmente siempre siguen apareciendo inventos de este tipo como para justamente decir que realmente se puede, pero por ejemplo el caso del pajarito que toma agua, que se agacha para tomar agua, en realidad puede estar indefinidamente. Tiene un problema, que si uno no tiene, si le saca el agua, ahí perdió el pajarito, ahí se detuvo. Entonces hay una fuente de energía que está utilizando, en ese caso que es el agua, que parece no tan evidente. Entonces, estas cosas son las que llaman a confusión y decir, sí, lo logré. En realidad lo logró, pero es totalmente, cuando uno analiza el fenómeno, se da cuenta que realmente si tiene un movimiento perpetuo es porque lo está sacando al otro lado. Una celda solar podría provocar un movimiento continuo y entonces podría ser una autogeneración de energía, pero en realidad esa energía en definitiva la está sacando del sol. Entonces de ninguna manera podría ser una autogeneración. Bueno, ¿cuáles son las características de un motor que funciona exclusivamente entre dos focos? Es decir, ¿cuáles serían las particularidades?
cuál es el máximo rendimiento, porque en definitiva, como tenemos un rendimiento que está por debajo del 100%, ya nos empieza a preocupar, es decir, toda la energía que estamos entregando a esa máquina, no puede esa máquina devolverla en forma de trabajo. Entonces, en realidad, estamos consumiendo más energía de lo que la máquina puede realizar en forma de trabajo. Y esto realmente, obviamente, desde el punto de vista de la energía, no es algo positivo, porque estaríamos haciendo un mal uso de esa energía disponible que podemos tener, ya sea nuclear, de combustible, de lo que sea. ¿Qué influencia tiene la sustancia del trabajo? Entonces, Carnot aparece con una máquina. Entonces, cada uno, como justamente el rendimiento no puede ser, digamos, del 100% y tenemos un rendimiento menor, han habido muchos intentos de crear estas máquinas y siempre justamente todos los desarrollos han ido apuntando a obtener una mayor cantidad de trabajo a partir de una determinada cantidad de energía, es decir, tratar de obtener el mayor rendimiento posible. Entonces, así Carnot llega a una forma donde aparece un ciclo formado fundamentalmente por dos isotermas y dos adiabáticas. Es decir, fíjense por qué Carnot se le ocurre plantear estas transformaciones y no cualquier otra politrópica. Empezando, tenemos que partir de que una máquina térmica tiene que funcionar entre dos fuentes de energía, por lo tanto hay un calor que recibe y un calor que cede. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta transformación isotérmica que está recibiendo una determinada cantidad de calor? ¿Cuál será la particularidad de ese isotérmico? ¿Por qué usó la isoterma como una transformación óptima? Porque el cero y todo ese calor, con esa transformación isotérmica, le permite transformarlo directamente en trabajo, que era lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, esta es una adiabática. ¿Por qué es una adiabática? Esta es una expansión y esta sigue siendo una expansión. Es decir, y esa expansión es adiabática porque justamente, ¿qué pasa con la adiabática? Y el primer principio. ¿Cómo? No hay intercambio de calor. Claro, ese enfriamiento que se estaría produciendo se estaría entregando todo como en forma de trabajo. Entonces sería también otra transformación de entrega de trabajo en forma eficiente, es decir, a partir de la diferencia de temperatura exclusivamente. Es decir, no hay ninguna otra transferencia de calor que esté disminuyendo la utilidad de esa energía que está recibiendo. Bueno, y en la compresión pasa lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso estaríamos hablando de hacer una compresión isotérmica que necesitaríamos la mínima cantidad de trabajo para realizar esa transformación. Entonces, la cantidad de calor que estaríamos cediendo a la fuente fría sería la mínima cantidad de calor, porque el trabajo sería el mínimo en la compresión. Y en la misma compresión también, al aumentar esta temperatura, la compresión esa sería mucho más eficiente porque sería el mínimo trabajo. Por lo tanto, estamos maximizando el trabajo que esa máquina entrega y estaríamos minimizando el trabajo que esa máquina absorbe en la compresión. Por eso es que Carnot tiende a usar justamente
ese ciclo para producir trabajo a partir de 2 isotermas y 2 adiabaticas. El ciclo está identificado con los mismos colores, digamos. Tenemos, por un lado, tenemos acá, digamos, identificado esta parte como cuando la fuente caliente, foco calorífico, a alta temperatura, está entregando calor al fluido, entonces se está produciendo la expansión del pistón adentro del cilindro. Después continúa esa expansión, pero en forma adiabática, es decir, donde no hay intercambio de calor con el medio, que estaría representado por esto, y después tenemos una compresión que sería en el momento en que el fluido en el interior del cilindro está entregando una determinada cantidad de calor a la fuente fría, que sería en esta transformación, y continúa esa compresión en forma ahora adiabática para cerrar el ciclo. Entonces por eso tenemos que cada una de esas transformaciones identificadas como isotermas o adiabáticas. Este ciclo así, obviamente que sigue teniendo un rendimiento menor del 100%, porque esto se cumple, la expresión de este rendimiento en relación a las cantidades de calor intercambiados siempre se cumple para cualquier máquina térmica, es decir, que siga cualquier tipo de transformación, no necesariamente la transformación es seguida por Carnot. Y esto sería exactamente de lo mismo, nada más que en el caso anterior estamos hablando de un gas que durante todo el ciclo sigue comportándose como gas, y en este caso estamos hablando de un equilibrio líquido-vapor donde se produce, esos intercambios de calor se producen provocando una vaporización o una condensación, es decir, se produce bajo la campana, es agua, y entonces tenemos que la entrega de calor, que decíamos que era una isoterma, en el caso de haber un cambio de fase en las distintas etapas del sistema, podemos ver que esa entrega de calor también es isotérmica, y después tenemos una expansión adiabática, posteriormente